Cuando Judas nos llama a contender ardientemente por la fe, nos llama no solo a batallar contra las enseñanzas que se desvían de la verdad, sino contra todo comportamiento pecaminoso entre los que profesan ser cristianos. Hermano, usted no sabe la guerra espiritual. Nosotros vivimos luchando, teniendo una guerra espiritual todo el tiempo, pero tú no sabes lo que tenemos que luchar nosotros muchas veces con la guerra espiritual de los mismos creyentes dentro de la iglesia, aún de los líderes, que a quienes Judas se está refiriendo aquí, que han entrado encubiertamente a la iglesia. La creencia y el comportamiento siempre van unidos, hermano. Contender por la fe significa preocuparnos tanto por el testimonio cristiano como por la doctrina cristiana. O sea, no nos vale de nada conocer la palabra de Dios y no vivir la palabra de Dios. No nos vale de nada conocer el Evangelio de Cristo y vivir sin Cristo. Ahora bien, ¿por qué sientes, Judas, que tiene que exhortar a la iglesia a contender ardientemente por la fe? Repito, ¿por qué siente Judas que tiene que exhortar a la iglesia a contender ardientemente por la fe? El versículo 4 que leímos nos los dice, leámoslos de nuevo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, no son muchos, algunos, pero una pequeña, hermano, levadura leuda todas las masas. Algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que antes habían sido destinados para esta condenación, o sea que habían sido preparados para esto. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia estaba siendo corrompida por la falsa enseñanza y los falsos maestros. Y no era mucho, hermano. Si usted se pone, si usted se fija y hace una contabilidad de la iglesia que realmente están predicando la palabra de Dios con los falsos, se va a dar cuenta que los falsos son menos. Lo que pasa es que hacen mucho ruido. Esos Maldonados, bueno, eso es cierto, se está divorciando la pareja de profetas Maldonado en estos días. Y toda esta gente, y Cash Luna, y toda esta gente lo que hacen es mucha bulla, hermano. Pero hacen tanta bulla que suenan muchas veces más que nosotros. Y esas personas, esos maestros corrompen la enseñanza de la palabra de Dios. Si la verdad se perdía o se pervertía, entonces el diablo frenaría o va a entorpecer la obra de salvación. Repito, hermano, si la verdad se pierde o se pervierte, entonces el diablo va a frenar o entorpecer, más bien entorpecer la obra de salvación. Y para poder luchar es de vital importancia, por tanto, que tanto los lectores de Judas en aquellos tiempos como nosotros seamos capaces de reconocer, de identificar a los falsos dentro de la iglesia. Judas nos dice 4 cosas acerca de ellos para ayudarnos y animarnos para nosotros reconocer a esos falsos. ¿Por qué exhorta Judas a los destinatarios de su carta a luchar por la fe? Judas nos dice, porque se han infiltrado entre ustedes encubiertamente ciertos individuos. Esa es la versión de las Américas. Así como el apóstol Pablo advirtió a los Gálatas que deben tener cuidado con los falsos maestros en el capítulo 2, versículo 4, del mismo modo, instruye Judas a sus lectores a oponerse a los impíos. Oiga eso, hermano, a los impíos. Esta gente, hablando de gente encubierta en la iglesia, pero que son impíos. Pedro, por su parte, dice a los lectores de su segunda epístola que estén en guardia contra los falsos maestros que han entrado en su comunidad y que en secreto enseñan doctrinas perniciosas. Ahora bien, hermano, ningún falso maestro llega a la iglesia con un cartel en el cuello que dice, yo soy un falso maestro. No dice, entran a la iglesia y usted lo ve hasta trajeado. No, yo tengo saco, pero no voy a ser un falso maestro. Y nunca anuncian su traición, hermano. Muchos de ellos, habiendo sido engañados ellos mismos, no son incluso conscientes de su propio error y por tanto son muy sinceros en sus creencias de que están haciendo lo que es correcto. Pero mira lo que dice de ellos el apóstol Pablo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Están engañados y como están engañados ellos siguen engañados. Les digo una cosa, sinceramente esos falsos maestros creen que están muy bien. Digo, me supongo que ellos creen que están muy bien. Y
Y eso es tanto si lo hacen en forma consciente como si lo hacen de una manera inconsciente. Los falsos maestros siempre se disfrazan. Recuerde eso, hermano. Se disfrazan hasta como ángel de luz. Y usted se confunde con ellos. Ay, pero qué bueno y qué bien es. Jesús les dijo que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 también le advierte a los ancianos de Éfeso que vendrían que ser lobos rapaces, pero vendrán vestidos de oveja. Y como rebaño vulnerable de Dios necesitamos estar alerta a los sutiles métodos y disfraces de esos lobos. A muchas veces me da pena escuchar hermanos que se pusieron a escuchar mensajes de esos falsos y se deleitan con ellos. Hermano, lo están engañando. Y le voy a decir una cosa, hermano, a menudo los falsos maestros son tremendamente convincentes. Judas dice que los falsos maestros entran encubiertamente entre nosotros. Lo hacen de forma sigilosa, sin hacer mucha bulla, pero sigilosa, pero de una manera turbia también. Insinúan su forma de pensar en la congregación de una manera casi imperceptible. Su enseñanza parece a menudo muy convincente. Todas las herejías mejores y más destructivas se forman con la mitad de la verdad. Ellos vienen con parte de la Biblia. La mayoría de las herejías se forman con la mitad de la verdad. ¿Será cómo? Bueno, por el diablo también le habló al Señor Jesucristo la palabra de Dios. Claro, el Señor Jesucristo le respondió, el Cristo está. Y nosotros debemos responder de esa manera a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque estas verdades a medias se mezclan normalmente con ideas que atraen de forma especial a nuestra naturaleza caída. ¡Ay, qué bien habló! Y mira cómo cantó. De los predicadores que yo invito a esta iglesia, uno de los que más me gusta es Daniel Ureña. Él va claro al punto. Es un hombre de experiencia, un hombre que sabe dónde están los falsos maestros y sabe identificar con la palabra de Dios a esos falsos maestros. Así debemos ser nosotros, hermano, no solamente los líderes, sino también cada hermano. ¿Por qué? Porque ellos nos halagan o nos hablan de lo que parece ser un camino más fácil que conduce al cielo. Siempre el falso maestro buscará o enseñará un camino fácil para ir al cielo y para conseguir cosas. Por eso está la doctrina de la prosperidad. Ven a Cristo como está, trae tu dinero, nosotros te vamos a hacer llegar al cielo. Y hay una que saca a la gente del infierno por $20 y lo mete al cielo por 50. Y les digo una cosa, hermano, hay personas que pagan eso. Búsquenlo en las redes. Y sus personas a menudo parecen muy convincentes también. Y pueden ser personas extremadamente encantadoras con su forma de vestir y de cuidarse. Pero que se ve tan bien. Con frecuencia son muy afables y capaces de conseguir ganarse la congregación con ese sentido. Son alegres, son humoristas. Y regularmente esas personas también suelen ser muy cultos y quizás hasta tengan varios títulos. A veces son aún capaces de llevar a cabo lo que parecían ser señales milagrosas, sobrenaturales. Usted ve que se para uno con un saco y lo quita y lo pone. Si pasa por ahí, se tumba el espíritu y comienza la gente a hacer un show, una cosa, hermano. Y la gente cree todo eso. Pero el Señor Jesucristo dice de ello lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Y le voy a decir algo, hermano, no hay nada malo per se en ser una persona encantadora, divertida o instruida. Incluso, yo creo que una persona amargada y aburrida no puede ser pastor. Porque hay gente, hermano, que parecen vinagre y siempre tienen un látigo en sus manos. Por eso cuando yo quiero ver un líder, a mí me gusta que haga hasta chiste a veces. Que sea una persona relajada. No que sea un relajado, sino una persona relajada que no tenga problema. Ahora bien, hermano, esta persona, la cuestión es que ninguna de esas cosas es una prueba adecuada para saber si alguien es un maestro verdadero o un maestro falso. No debemos dejarnos que nos engañen, tenemos que fijarnos atentamente en las cuestiones
que son cruciales en la vida de esa persona. Es la enseñanza de esta persona completamente conforme a las Escrituras. Lo primero que tiene que ver es una cosa cuando ve una persona así. Esta persona está enseñando realmente la palabra de Dios. Tiene las cualificaciones o está detrás de las cualificaciones porque es imposible completarla, pero está buscando las cualificaciones que los avalan como un siervo de Dios, según 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Vive una vida piadosa. ¿Cómo se comporta esa persona con su esposa y con sus hijos? Debemos tener claro cuáles son las pruebas que tenemos que aplicar a esta persona que viene. Por eso nos emocionamos. Uno de los grandes problemas que tienen muchas iglesias es que de que venga bueno, me ha pasado a mí, pastor, yo voy a visitar una iglesia porque me pasé por ahí. Aquí está el pastor, cada uno te va a predicar hoy. Tú no sabes cómo está mi vida. A los púlpitos no se sube a todo el mundo, hermano. Cuando vienen a ver, le hacen un berenjenal, que usted no puede salir de él. Ahora bien, usted se pregunta, con estos hombres que son así, que están viviendo de esta manera, ¿qué va a pasar con ellos? Lo bueno es la palabra de Dios que nos dice todo. Dice allí la palabra de Dios que ellos ya, no que van a ser condenados, no, ya están condenados. Dice el texto, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Judas nos dice, en cuanto a los falsos maestros, de los cuales desde mucho antes se había escrito esta condenación, según la Biblia de las Américas nos dice. ¿Dónde estaba escrito esto, hermano? Parece que Judas tiene en mente las escrituras antiguo testamentarias. Posteriormente, en su carta, en el versículo 11, lo veremos luego, va a citar 3 ejemplos de falsos maestros de generaciones previas que dieron problema al pueblo de Dios, y esos 3 ejemplos fueron condenados. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál es el camino de Caín? Un asesino, criminal. Bueno, pero esa gente no matan a nadie, no lo matan físicamente, pero sí espiritualmente. Y destruyen su vida. Se lanzaron por el lucro del error de Balán. ¿Qué hizo Balán? Balán hizo percar al pueblo para que el rey Balac le diera dinero. Esos son esos traficantes que andan en el día de hoy, hermano, con la palabra de Dios, consiguiendo dinero a costa de lo que sea, sacrificando al pueblo de Dios. No importa que maten o no maten gente. ¿Qué hizo Balán? Métele mujeres a esa gente que le hacen falta mujeres y dañó el pueblo de Dios. Y el mundo está lleno de personas como Balán, el mundo evangélico, que quieren vivirse lucrando del pueblo de Dios, no importa cómo sacrifican a ese mismo pueblo. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué hizo Coré? Coré levantó el pueblo contra los hombres de Dios. ¿Y qué pasó con Coré y sus secuaces? Se lo tragó la tierra vivito. Fueron al Seol vivo. Pero por todas partes en la historia del Antiguo Testamento aparecen personas que se levantan en oposición a los verdaderos siervos de Dios. Elías tuvo la oposición de los profetas de Baal. Y Micaías se opuso al falso profeta Sedequías y fue abofeteado públicamente. A Jeremías se opuso al falso profeta Ananías, según el capítulo 28 de Jeremías. Y al mismo Señor Jesús se opuso la mayor parte de la clase religiosa de sus días. Hermano, el diablo es real y nunca ha habido un momento cuando no haya levantado personas que se enfrentan a la verdad de Dios de una forma u otra para querer destruir al pueblo de Dios. Están condenados y están utilizados por quien le va a castigar en esa condena, que es el diablo. Judas nos está diciendo que no debemos sorprendernos tener que luchar con esos falsos maestros. No tenemos que asustarnos, quedarnos perplejos ni desanimarnos de que tengan que luchar contra la herejía. No podemos, hermano. ¿Por qué? Quizás nos preguntemos, ¿verdad que sería maravilloso que toda la iglesia fuese una y que todos fuéramos por el mundo con una sonrisa amable para todos aquellos que profesan el nombre de Jesús? Sería eso lo ideal. Y es comprensible que anhelemos un tiempo cuando no haya problemas en las iglesias. Le voy a decir una cosa, hermano, siempre, de este lado del cielo, siempre va a haber problemas en las iglesias, en el mundo, no en las iglesias.
No estamos soñando. Si pensamos que ese momento va a llegar, o más bien estamos soñando, hermanos, si nos ponemos a pensar que ese momento de perfección va a llegar antes de la segunda venida de Cristo. Seremos como Él es, seremos perfectos cuando Cristo venga. Pero mientras estemos aquí, hermanos, vamos a estar luchando. Estamos en guerra y seguimos estándolo hasta que venga Cristo. Si no comprendemos eso, hermano, vamos a vivir derrotados. Pero la combinación de advertencia y ánimo que Judas nos proporciona es que esos falsos maestros no tendrán el éxito definitivo y recibirán lo que se les viene encima, que es una condena por toda la eternidad, si no hay arrepentimiento. Esos falsos están destinados a la destrucción. Su destino está establecido desde hace tiempo, por tanto, no hay que tenerle miedo, hermano, lo que hay que luchar contra ellos, pero no tenerle miedo. Ciertamente no debemos caer en la tentación de seguirlo, es verdad, no podemos seguirlo, al contrario, debemos cumplir con nuestra tarea y contender por la fe contra ellos. Por eso me dicen, no juzgue a nadie. No, hermano, que ya están juzgados, yo no tengo que juzgar a nadie. Mira que ustedes son muy duros con esta gente, no es que somos duros, hermano, que ya. Ahora bien, sigue Judas describiéndonos en este versículo a este tipo de gente. Y ahora nos dice el estilo inmoral en que viven estos apóstatas. Hermano, los textos son tan... Hay textos en la Biblia que tienen tan fácil un bosquejo para exponerlo que uno se queda sorprendido. Aquí está el estilo de vida inmoral de los apóstatas. Judas continúa describiendo a los falsos maestros que están amenazando a la iglesia de su tiempo diciendo, hombres impíos, que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas dice que los falsos maestros son impíos. Ay, pastor, pero qué juicio. Él lo dice Judas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Sin duda eran personas que a primera vista parecían piadosas. A lo que el apóstol Pablo llama en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, que tienen apariencia de piedad. Pues los falsos maestros no suelen hacer alarde de su impiedad, sino que de su superior conocimiento y excelsa espiritualidad. Ellos están por encima de todo el mundo. Seguramente pretendían tener un privilegio, un acceso privilegio a Dios, o sea, acercarse a Dios con ciertos privilegios, más que todos los otros. Pero en realidad no lo conocían, hermano. Pero hay un grupo que le dice a todo el mundo de carriado y todas esas cosas, no sé, como un grupo de evangélicos, hermano. Y yo he visto la declaración de esa gente algunas veces hasta causa risa. ¿Cuál es su primer problema, hermano? Desconocen la palabra de Dios. Pero ellos logran deslumbrar a algunos con la forma de hablar. Pero que son profundamente impíos, hermano. Por lo tanto, Judas concluye su breve descripción de los falsos maestros con dos frases. Una centrada en su manera de vivir y la otra en su doctrina. Lo que tiene que ver con su vivencia es la siguiente. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y es así que son estas personas. Hermano, el evangelio cristiano se funda en la gracia de Dios. El evangelio de Cristo se funda en la gracia de Dios. Proclama el perdón gratuito del pecador en virtud solamente de la fe en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y la regeneración del pecador en virtud del don gratuito del Espíritu Santo. Si entramos un día en el reino eterno, no será porque los hayamos merecido, sino porque Dios nos ama y lo ha hecho todo lo necesario en Cristo para introducirnos en su reino. Tanto el sacrificio del Hijo como el derramamiento del Espíritu Santo son sublimes expresiones de parte del Padre para que nosotros seamos salvos.
Pero puesto que nuestra salvación es una obra de pura gracia, no de méritos humanos, y nos la apropiamos solo por la fe, siempre ha habido en la iglesia aquellos que han convertido el evangelio en excusa para seguir practicando el pecado. El evangelio de la gracia como excusa para seguir practicando el pecado. Eso vamos a hablar ahora, hermano. El apóstol Pablo tuvo problemas con personas así. Pues convertían el evangelio en excusa para justificar sus propios excesos y eran la causa de que el evangelio fuera calumniado por ellos. Y por eso, hermano, el evangelio calumniado en nuestro mundo muchas veces, no porque hablan mal, como siempre van a hablar de nosotros, sino, hermano, porque damos pies para que hablen de nosotros. ¿Por qué? Porque abusamos de la gracia de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunas firmas que nosotros decimos, hagamos mal para que venga el bien? Y eso hace muchos evangélicos. Bueno, vamos a ver la gracia. Dios no va a perdonar. Y dice en el capítulo 5, versículo 20 y hasta el capítulo 6, versículo 2, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo, pero estas personas dicen, no, pero por la gracia de Dios nosotros podemos hacer lo que queramos. Pablo dice, no, de ningún modo podemos vivir en el pecado porque hay gracia de Dios. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y agrega en el capítulo 13, versículo 13, andemos decentemente como día, no en orgías y borrachera, no en promiscuidad sexual y lujurias. Pero ahí está la gracia de Dios. Pero sí, pero Dios no prohíbe, hermano, andar conforme a estas cosas. La misma gracia de Dios nos lleva a frenar para que vivamos una vida desenfrenada y que manifieste en nosotros que no hay santidad. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Yo soy libre en Cristo, puedo hacer lo que... No, tú eres libre en Cristo para no pecar. Tales personas piensan que si la salvación está al margen del mérito personal, o sea, como ya Dios me salvó, yo puedo practicar cualquier tipo de pecado y Dios no me va a castigar. Y es una mala comprensión del Evangelio, y su mala comprensión del Evangelio puede tomar diferentes formas. Pero siempre van a intentar justificar la inmoralidad en sus vidas. Dicen, si Dios perdona los pecados, por pura gracia podemos pecar todas las veces que queremos y no pasará nada. Y le voy a decir una cosa, hermano, en un sentido estricto tienes razón, porque la gracia de Dios es suficiente para cubrir todos nuestros pecados si nos volvemos a Él en arrepentimiento, y fe, es verdad. Pero parecen ignorar que la finalidad del perdón de Dios es introducirnos a un camino de santidad, no de pecado. La gracia de Dios viene a nosotros no para que seamos libres para pecar, sino para que entremos en santidad, para que vivamos en santidad. Para no vivir más esa vida de pecado. Por eso, la actitud de estas personas es compatible con un verdadero arrepentimiento y con una fe auténtica que manifiesta que Cristo vive en nuestras vidas. También ellos dicen, somos justificados por la fe. Y es verdad. Y no por obras. Luego, las buenas obras no tienen importancia. Parece que las buenas obras, si bien no son el medio de nuestra justificación, sí son su fruto. No somos salvos por obra, pero sí para obras. Esta es una necesaria evidencia en nosotros de la eficacia salvadora de la gracia de Dios. De modo que si alguien que profesa ser creyente en Cristo no practica las obras de Cristo, hay que cuestionar si realmente han sido justificados por la fe. Fuimos salvos para buenas obras. Te voy a decir una cosa, hermano. Nuestra iglesia ha sido a veces criticada porque hacemos muchas obras. Pero Dios no mandó a hacer eso.
y a seguir viviendo por la fe. También ellos dicen, bueno, pero somos salvos por gracia, ¿por qué esforzarnos para vivir vida santa? Pero la Biblia, la lógica bíblica es justo lo contrario. Puesto que somos salvos por gracia, por eso vale la pena esforzarnos para ser santos. Si no contáramos con la gracia divina, nuestro esfuerzo sería inútil. Pero al contar con esa gracia de Dios, tiene que haber fruto de santidad en nuestras vidas. No fruto de pecado, fruto de santidad. Dicen, hemos sido liberados de la ley también. Y por lo tanto no nos sentimos obligados a acatar sus preceptos. Se olvidan de que si bien la ley no es en medio de nuestra salvación, sus preceptos morales siguen reflejando la voluntad de Dios para los hombres de aquí. Para nosotros, hermanos. Tenemos que obedecer la ley. No vamos a ser salvos por la ley, pero tenemos que obedecerla. Así pues, que aunque no sabemos exactamente qué forma tomará el libertinaje de los falsos maestros denunciados por Judas, de alguna manera estaban empleando la gracia de Dios, proclamando el Evangelio para justificar sus inmoralidades. Y hay mucha gente que utiliza el Evangelio para justificar también sus inmoralidades. Ay, el Señor me perdona. Hermano, y le voy a decir una cosa. Hay muchas personas dentro de las iglesias que convierten el Evangelio de la gracia de Dios en pretexto para la inmoralidad. Tristemente así. Ah, pero David pecó más que yo. Oh, pero mira a esta mujer. Rahab era una ramera. Ahí tú vas a una ramera porque Rahab fue una ramera. Ella fue una mujer de fe. Y comienza a justificar su pecado. Hermano, el propósito del diablo detrás de las falsas enseñanzas siempre es legitimar el pecado de alguna manera, hacer legítimo el pecado de alguna manera. Quiere engañar a la iglesia para que piense que la moralidad no importa. Lo que estamos haciendo no es malo. No hay que arrepentirse de nada. No hay que seguir mirando la sangre de Cristo en busca de limpieza. Esto, hermano, manchará a la iglesia y echará a perder su relación con Dios y su testimonio en el mundo, si vivimos de esa manera. Cuidado, hermano. La iglesia de estos tiempos está plagada de ejemplos como esto, de personas que dañaron la gracia de Dios. Por último, hermano, ¿cuál era el credo de ellos? Dice allí la palabra de Dios al finalizar en el versículo 4, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro, en un texto paralelo a esto, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hablando de estos apóstatas, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habría entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Y qué va a pasar? Van a traer, como ya dijimos, sobre ellos destrucción repentina. Le voy a decir una cosa, hermano. Los falsos maestros se ven muchas veces por encima hasta de Dios dentro de la iglesia. Recuerdo una vez que una persona, bueno, en el seminario estudiando, no, el Señor hizo, está bien, el Señor hace su parte, pero yo hago la mía. Hermano, el Señor hace todo. Y de que debemos hacer es darle gracias a Dios por ser salvo por su gracia y por ser instrumento para servir a otros en sus manos, pero para servir en santidad a los demás. Por eso muchos están por encima de Jesucristo dentro de la iglesia y por encima de su palabra. Y si en su vivencia los falsos maestros eran libertinos, en su enseñanza eran heterodoxos, es decir, antibíblicos, no se ajustaban a ningún precepto. Negaban la autoridad de Cristo, en realidad no podían hacer otra cosa. Es imposible vivir en pecado y a la vez reconocer que Jesucristo es el Señor. Es imposible vivir en pecado y reconocer que Cristo es nuestro Señor. Imposible. En cambio, si quieres justificar una vida llena de libertinaje, debes forzosamente desenterrar a Jesucristo o desterrar a Jesucristo del lugar legítimo de tu vida y poner otra cosa.
Hermano, y la doctrina y la vivencia, para bien o para mal, van cogidas de la mano. Así pues, en cuarto lugar, dice Judas, niegan a nuestro Señor y soberano, a un único soberano y Señor Jesucristo. Con sus actos, negaban el señorío de Cristo. Quizá era una negación implícita, como en el caso de los apóstoles, descrito en Tito capítulo 1, versículo 16. Con sus hechos lo negaban, hermano, con sus hechos van a negar a Cristo. Dios nos libre de estas cosas. Y le voy a decir una cosa, hermano, ayúdanos a advertirnos a nosotros cuando estamos en algún desliz. En estos días hay un escándalo en Estados Unidos por un pastor de una iglesia de más de 30,000 miembros que estaba teniendo pornografía infantil y prostituyendo niñas de la iglesia. Y aún mucha gente lo defiende como un apóstol de Dios. Niegan. La potestad que tiene el Señor Jesucristo. Como dice Mateo 28, 28, toda potestad me es dada aquí en los cielos y en la tierra, dice el Señor Jesús. No podemos negar a ellos. Ellos niegan la autoridad de Cristo. Ellos son su propia autoridad. Quieren vivir sin ley. Quieren entregarse a su propia concupiscencia y decir que son salvos. Quieren luchar o que están en contra de la autoridad de Cristo sobre su vida. Están en contra de la autoridad del Espíritu Santo sobre su vida. Y viven su vida como ellos quieren vivirla. Al final de cuentas, hermano, va a salir. Porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Yo hago una cosa que puede salir, no. Estuve con una muchachita, dice que yo qué, pero Dios me restauró y soy de nuevo evangelista. Sí, Dios te restauró para estar sentado en una iglesia estudiando la palabra de Dios, no para volver porque con qué confianza me ando yo una hija mía que le dé consejo. ¿Con qué confianza manda un hombre una esposa? Pero ellos son sus propios amos. Por eso dice Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No hacen nada bueno. Tienen apariencia de piedad, hermano. Y son buenos mozos. Entonces, hermano, en conclusión, ¿por qué siente Judas que tiene que soltar a la iglesia a contender ardientemente por la fe? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Primero, los que de antes han sido destinados para esta condenación. Segundo, ya están condenados. Tercero, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Cuarto, están llenos de pecado. Y quinto, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, ¿con qué texto te puede identificar a estas personas? Con un solo versículo de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, al finalizar quiero decirles solamente, cuidémonos, ¿no?, de esos falsos que son lobos vestidos de ovejas. Hermanos, tengan cuidado. Y los pastores y los líderes que están formando tienen que tener cuidado de esta gente y defender las pequeñas ovejas indefensas de esos lobos rapaces. Defendamos la fe una vez dada a los santos, si es necesario, como muchos lo están haciendo, aún a costa de su propia vida. Pero hermano, tenemos que defender esa fe dada a los santos. Una fe que al nosotros transmitirla con un testimonio limpio, vamos a ganar alma para Cristo. Y aquí quiero decirte, si estás sin Cristo, hoy es el día de la salvación. Porque te hemos predicado un evangelio conforme a como está manifiesto en esta palabra, para que venga Cristo. Y lo que te voy a decir, si te aferras a cualquier cosa del mundo, te va a condenar igual que estos falsos. Por eso hoy te decimos que es el día de la salvación. Y hermano, estas advertencias son para nosotros. Seguimos hablando la próxima semana de ya cómo son esta gente y cómo tratar más específicamente con ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Parecido a quién? Pero nosotros debemos estar en este tiempo preparados para defender nuestra fe. Fue dado una sola vez para toda la historia. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios de gracia. Nos sustenta, nos ayuda, nos bendice y nos fortalece, Señor. Por eso te pedimos en esta
en esta mañana, que tú sigas bendiciendo la predicación del pastor Vázquez para esta tarde, que tú sigas bendiciendo la adoración y que nos mantengas, Señor, claro y definido en cuanto a lo que es tu evangelio para defenderlo. No por nuestra fuerza, porque somos insuficientes para esto, sino por tu poder en tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.